Las personas siguen su rutina, creyendo que nada fuera de lo normal va a suceder. Una caminata, un viaje, un camino vacío en medio de la noche. Todo parece común, hasta que algo extraño aparece justo frente a los ojos. En esos momentos, el cuerpo se paraliza, la respiración falla por un segundo y la mente intenta entender lo que simplemente no tiene sentido. Desde un tiburón encontrado con marcas de ataque que muchos juraron que eran de un megalodón, pasando por una bailarina extraña que aparece de madrugada, hasta supuestos fantasmas vistos caminando entre plantaciones. Estos relatos muestran que el mundo todavía guarda cosas difíciles de explicar. Eso es lo que verás hoy. Un grupo de amigos estaba detenido en un viaducto en el estado de Jharkhand, en India, cuando algo diferente apareció en la carretera ya entrada la noche. En medio de la oscuridad, una figura muy blanca apareció caminando con calma. Desde lejos ya se notaba que no era algo común, y el silencio del lugar solo volvió todo más tenso. A medida que la cámara se acercaba, quedó claro que parecía un esqueleto vivo. El cuerpo era extremadamente delgado, casi solo huesos. Aún así, la criatura caminaba firme, sin tropezar. Las piernas parecían demasiado largas, los brazos también, no había ropa, la cabeza era lisa, sin un solo cabello, lo que volvió la escena aún más extraña. Quien grababa se asustó de inmediato e intentó entender lo que estaba viendo. El movimiento llamaba la atención, ya que alguien en ese estado tendría dificultad incluso para mantenerse de pie. Aún así, la figura seguía avanzando, como si esa carretera fuera el lugar más normal del mundo, como si no existiera ningún peligro allí. El video se difundió rápido y generó todo tipo de comentarios. Hubo gente bromeando, diciendo que ni una película de terror se atrevería a inventar algo así. Sea lo que sea, quienes pasaron por allí esa noche no lo olvidaron pronto, porque hay cosas que se quedan grabadas en la mente como una advertencia. Una figura extraña apareció caminando sola por el desierto de Portugal y cambió la rutina de quienes estaban cerca. El registro surgió de manera simple, sin alboroto, mostrando algo que no parecía una persona común. La forma de caminar llamó la atención de inmediato, pasos lentos, cuerpo alargado y un movimiento que hizo que incluso quienes miraban se quedaran paralizados y se rascaran la cabeza. El material se difundió rápidamente y se convirtió en un tema serio. Hubo quienes relacionaron la imagen con historias antiguas, como el famoso chupacabras, y otros juraron que aquello no tenía proporciones humanas, ni de cerca. Los habitantes de la región contaron que el lugar ya genera relatos extraños desde hace años. Ruidos fuera de lo normal, sombras extrañas y la sensación de estar siendo observado ya habían asustado a personas antes. Esta vez, el descubrimiento tomó forma, y eso fue lo que aumentó aún más el misterio. Un conductor circulaba por una carretera pequeña, llena de curvas y prácticamente vacía, cuando la noche se volvió definitivamente extraña. Los faros cortaban la oscuridad con dificultad, iluminando solo lo necesario. De repente, una persona apareció cruzando la vía, sin prisa, en medio de la nada. El cuerpo parecía torcido, la forma de caminar no ayudaba en nada, y el susto fue inmediato. El conductor redujo la velocidad e intentó entender lo que estaba viendo. No había casas, postes ni ninguna señal de vida cerca. Aún así, aquella figura estaba allí, firme, como si conociera el lugar mejor que nadie, como si perteneciera a ese tramo. Después de eso, el conductor decidió irse. No volvió para comprobar ni encontró explicación después. Algunas personas relacionaron el caso con brujas, otras con historias antiguas de la región. La carretera sigue igual, silenciosa, pero ahora con fama. Quienes pasan por allí de noche suelen acelerar, porque cruzar ese tramo solo ya se convirtió en una prueba de valentía. La historia comienza en una zona rural, con camino de tierra, barranco alto y cerca de madera. Un hombre observaba a lo lejos cuando algo salió por el sendero estrecho. El animal era bajo, de cuerpo oscuro, caminando en 4 patas, todo torcido, como si estuviera aprendiendo a usar sus propias piernas. Cada paso parecía un nuevo problema.
La criatura avanzaba firme por el corredor de barro, con la cabeza baja, la espalda arqueada y movimientos rápidos. No era posible saber si era una cría, un animal herido u otra cosa, porque nada encajaba bien con lo que las personas conocen como normal. Muchas personas dijeron que aquello no parecía nada común. Al final quedó la duda sobre qué era esa criatura, y la historia corrió libre, de esas que vuelven a atormentar la mente de quien la vio. Vivian Gómez despertó un domingo común y decidió revisar las imágenes de la cámara instalada en la entrada de su casa. De inmediato, notó una sombra saliendo de la puerta principal y yendo hacia el garaje. Luego, algo pequeño apareció caminando por el acceso de la casa, con una forma extraña de moverse y una postura que no tranquilizaba en absoluto. El registro llegó a Facebook y se difundió rápidamente. La criatura parecía observar el lugar, cruzó parte de la entrada y, de forma repentina, desapareció. Eso fue suficiente para levantar teorías de todo tipo. Para mucha gente, parecía un duende huyendo, como si hubiera sido sorprendido en el acto. Quienes analizaron el video con más calma notaron detalles curiosos. Un sonido parecido a una risa apareció en medio de la grabación. Luego, el audio falló justo cuando la figura desapareció, lo que volvió todo aún más extraño y alimentó el miedo de quienes ya creen en estas cosas. Una figura diferente apareció caminando cerca de las puertas del zoológico de Amarillo, en Texas, aún de madrugada. Era alrededor de la 1 hora cuando las cámaras captaron a ese ser pasando por fuera de la cerca. El cuerpo parecía humanoide, con orejas puntiagudas, mucho pelo y una forma extraña de caminar que hizo que cualquiera se rascara la cabeza. La imagen llegó a las redes sociales de la ciudad y pronto se convirtió en un tema serio. La alcaldía de Amarillo pidió ayuda para identificar el llamado objeto anómalo no identificado, y eso solo hizo que el caso explotara aún más. La foto también apareció en Reddit, publicada por un usuario que dijo haber visto la imagen en un grupo cerrado de empleados de zoológicos. Allí comenzaron las comparaciones con hombres lobo, hombres perro e incluso personajes de películas famosas. Mientras tanto, la cerca sigue allí, y quienes pasan por ella de noche miran dos veces, porque nadie quiere ser el próximo en ver algo así de cerca. Andrew Dawson seguía su rutina común cuando decidió apuntar el celular hacia una montaña en la región de Vancouver, en Canadá. Allá arriba, una forma muy alta apareció parada, demasiado grande para parecer una persona común. Andrew se asustó, insistió en que no era una broma y comenzó a volver al lugar varias veces, intentando entender lo que había visto, como si su mente no pudiera soltar el tema. En poco tiempo, enfrentó un problema mayor. Andrew contó que fue detenido por hombres que se presentaron como agentes federales y le ordenaron dar la vuelta, alegando invasión de área. Después de eso, helicópteros aparecieron sobre la montaña y luces extrañas surgieron en el cielo, dejando todo aún más raro y con aspecto de encubrimiento. La situación se volvió tensa cuando un auto negro apareció estacionado frente a su casa. Andrew salió a la calle para intentar hablar con el conductor, pero el vehículo arrancó. Días después, publicó un video diciendo que todo era una puesta en escena. El detalle es que, durante la grabación, parecía nervioso y desviaba la mirada todo el tiempo, como si estuviera diciendo algo que no quería decir. Poco después, se retractó y afirmó que nada era falso. Su último video mostró la misma montaña, ahora con una gran construcción en la cima. Desde entonces, Andrew Dawson desapareció de internet. La novia habló sobre su final, pero no tocó el tema del gigante. La historia se convirtió en una de las teorías más comentadas de 2022, justamente porque parecía que siempre faltaba una pieza del rompecabezas. Un enorme tiburón blanco apareció sin vida en la arena del sudeste de Australia y se convirtió en motivo de escalofríos. El animal tenía cerca de 4 metros y estaba prácticamente partido a la mitad. La cabeza, la columna y las aletas seguían allí. El centro del cuerpo había desaparecido, junto con órganos importantes. Quienes pasaron por la playa se asustaron y comenzaron a levantar todo tipo de teorías, porque la escena parecía sacada de una película. El tamaño de las mordidas llamaba la atención. Una de ellas tenía casi 50 centímetros. Eso no parecía un ataque común. Rápidamente surgió la idea de que algo gigantesco había pasado por allí. Hubo gente jurando que el responsable solo podía ser el megalodón, ese tiburón prehistórico que vive en películas y pesadillas. Al fin y al cabo, ¿quién más haría un daño así?
Investigadores fueron al lugar, recolectaron material genético dentro de las heridas y llevaron todo para análisis. El cuerpo presentaba marcas diferentes, como si más de un animal hubiera participado en el ataque. La historia se volvió aún más extraña cuando descubrieron que el hígado había sido extraído con precisión, como si ese fuera el verdadero objetivo. La explicación llegó después. El ataque fue realizado por orcas, con tiburones de 7 branquias apareciendo después. Las orcas se enfocaron directamente en el hígado, algo que ya viene ocurriendo en otras partes del mundo. El megalodón quedó fuera de esta, pero la escena sigue dando escalofríos, porque darse cuenta de que existen depredadores así es igual de aterrador. La caipora forma parte de las historias antiguas de Brasil. Es conocida como guardiana del bosque, pequeña, ágil y de apariencia extraña. Dicen que protege a los animales y le gusta confundir a quienes entran en el monte sin respeto. En muchos relatos, aparece con ojos brillantes y brazos largos, siempre observando desde lejos, como quien vigila todo en silencio, esperando el momento adecuado. Fue en ese ambiente que un joven entró en una zona de bosque durante la noche y terminó llevándose un gran susto. Mientras grababa, notó algo detenido entre los árboles. 2 ojos rojos surgieron en la oscuridad. La criatura observaba, sin prisa. En cierto momento, movió los brazos y cambió ligeramente de posición, como si hubiera notado su presencia. El video volvió todo aún más extraño. Los brazos parecían demasiado largos para un animal común. Muchos dijeron sin pensarlo 2 veces que eso coincidía con la descripción de la caipora, tal como cuentan las leyendas, siempre a distancia, siempre al acecho. Lo más curioso es que la criatura no atacó ni huyó, solo se quedó allí, mirando. Después de eso, el joven se fue rápido. El bosque siguió en silencio, como si nada hubiera pasado, y es justamente ese silencio lo que da más miedo. Un hombre transitaba por una carretera rural en el interior de São Paulo, Brasil, cuando algo llamó su atención en medio del cañaveral. Entre las plantas altas, una figura vestida de blanco caminaba lentamente. Desde lejos, parecía una niña perdida. Se acercó y llamó, pensando que alguien necesitaba ayuda, porque la escena parecía triste y extraña al mismo tiempo. No hubo respuesta alguna. La figura continuó caminando, con una forma extraña, casi deslizándose entre la caña. El hombre se asustó de verdad cuando se dio cuenta de que ese movimiento no parecía normal. No era posible ver bien el rostro, solo el blanco de la ropa y el cuerpo avanzando, sin reaccionar a nada. El hombre se detuvo y se quedó observando, sin valor para acercarse más. La figura siguió hasta el borde del matorral y, en pocos segundos, desapareció por completo, como si nunca hubiera existido. Y ahí no hay escapatoria. La mente empieza a crear 1000 posibilidades. Empleados que trabajan en el mantenimiento de túneles subterráneos se llevaron un susto al encontrar algo extraño moviéndose allí abajo. Dentro de los pasajes oscuros, una criatura apareció entre las tuberías con un cuerpo extraño y una apariencia nada amigable, de esas que ya provocan escalofríos solo de imaginar. El registro comenzó a circular y pronto llamaron la atención el tamaño del animal y la forma en que se movía. Parecía conocer bien los túneles, pasando con facilidad por áreas estrechas. Hubo gente que se asustó solo de imaginar algo así viviendo debajo de la ciudad, compartiendo espacio con alcantarillas y tuberías antiguas. La historia terminó siendo vinculada a United Utilities, la empresa responsable de parte de la red. La intención inicial era alertar sobre cuidados básicos, como lo que se tira al inodoro, pero el efecto fue otro. La criatura se convirtió en un tema serio y causó más miedo que enseñanza, porque nadie estaba preparado para ver algo así. ¿Verdadero o no? Después de eso, pensar 2 veces antes de tirar de la cadena se volvió un hábito para algunos. Al fin y al cabo, nadie quiere visitas provenientes de los túneles, y solo la idea ya es suficiente para perder el sueño. El malamé amarillo es descrito como una criatura extraña, difícil de definir. No parece totalmente animal, pero tampoco recuerda a nada conocido. Lo que más llama la atención son los 2 ojos brillantes, que aparecen intensos en la oscuridad y dan la sensación de que algo siempre está observando, incluso cuando intentas fingir que no. Así fue como un hombre percibió su presencia mientras atravesaba una zona desértica. En medio del silencio, sonidos extraños comenzaron a resonar. Curioso, se dirigió hacia el origen del ruido. Entre piedras
y arena, notó una forma baja y torcida, casi mezclándose con el entorno, como si estuviera camuflada. Al acercarse más, el hombre se asustó. La criatura no huyó, simplemente se quedó allí. Entonces utilizó el zoom de la cámara. La imagen acercada mostró claramente los ojos extraños, reflejando la poca luz alrededor. El cuerpo seguía siendo difícil de entender, algo indefinido, como si cambiara según el ángulo. Después de eso, el malamé amarillo desapareció en la oscuridad del desierto. El hombre salió del lugar rápidamente. Desde entonces, la historia corre libre y hace que cualquier caminata parezca una mala idea, porque hay lugares que parecen no gustar de visitas. Las sirenas aparecen en historias antiguas, mapas viejos y relatos transmitidos de generación en generación. En varias partes del mundo, pescadores y turistas dicen haber visto figuras diferentes en el mar, siempre rápidas, siempre silenciosas. Algunas se quedan quietas sobre rocas, como si estuvieran descansando, observando todo a su alrededor, como quien forma parte de ese paisaje desde hace demasiado tiempo. Algo así llamó la atención en la costa de Kiryat Yam, en Israel. Un camarógrafo grababa el mar cuando notó una forma extraña sobre una roca. Allí había algo que recordaba a una sirena, sentada, inmóvil por algunos segundos. El cuerpo parecía humano de la cintura para arriba, mientras que la parte inferior se mezclaba con el brillo del agua. En cierto momento, la criatura se dio cuenta de que estaba siendo observada. Se movió, salió de la roca y se lanzó directamente al mar, desapareciendo rápido. El video llegó a Animal Planet y recorrió internet. Los habitantes de la región ya habían comentado con amigos sobre encuentros parecidos. Los turistas también comenzaron a observar las rocas con más atención. Al final, en esa costa, el mar parece guardar más que peces. Una mujer aparece sola en medio de la calle, ya de madrugada, bailando como si estuviera en un escenario invisible. El lugar está silencioso, la luz es débil y los pasos son típicos de Serbia, bien marcados, con giros secos y brazos firmes. Quienes pasan por allí lo encuentran extraño, reducen la velocidad e intentan entender qué está pasando, porque no hay música alguna, solo el sonido de la noche. Esta figura se hizo conocida como la bailarina nocturna de Serbia. La historia cuenta que ella aparece siempre tarde en la noche, justo en medio de la carretera, sin música alguna. Un joven que regresaba del trabajo contó a amigos que se asustó al encontrarse con la mujer girando, como si no hubiera nadie más allí. Pensó en llamarla, creyendo que podía ser algún problema, pero se quedó paralizado. El detalle más tenso viene después. Dicen que, si la bailarina se da cuenta de que alguien la está mirando, se detiene de inmediato, gira rápidamente y corre detrás de la persona con un cuchillo. Por eso, quienes se cruzan con la escena intentan irse sin hacer ruido. Con el tiempo, videos parecidos comenzaron a circular fuera de Serbia. Algunos creen que es una broma, otros prefieren no comprobarlo. Y hay quienes ahora lo piensan dos veces antes de caminar solos de noche, solo por precaución, porque el miedo también es instinto. La madrugada transcurría tranquila, en una zona por encima de Fresno, cerca del Parque Nacional de Yosemite, cuando algo diferente decidió pasar por la entrada de un garaje. Era el 28 de marzo de 2011, alrededor de las 2 horas, y la cámara apuntada al portón captó una figura extraña apareciendo lentamente, como si no tuviera ninguna prisa, como si estuviera paseando. La criatura parecía hecha de ramas, cuerpo delgado, alargado, demasiado claro para la noche oscura. Caminaba despacio, con movimientos rígidos, casi trabados, atravesando el espacio como si conociera el camino. La forma recordaba a algo alienígena, pero también parecía un espíritu caminando sin rumbo. Hasta hoy, nadie ha logrado explicar bien qué fue lo que cruzó ese garaje. La grabación sigue circulando por internet, dejando curiosidad y ese escalofrío que recorre la espalda, porque algunas imágenes parecen tener vida propia. No olvides suscribirte para ver más videos como este.